El valiente amigo Tiurajón. En tiempos antiguos, en una aldea, vivía un rico bey. Tenía 3 esposas. Cada una de las esposas le había dado un hijo y una hija. El hijo mayor se llamaba Saibón, el del medio, Sultanjón, y el menor, Yurajón. Desde su infancia, Yurajón creció siendo un chico audaz, con un carácter indomable, astucia y perspicacia. Este bey tenía una yegua pura sangre, su favorita. Cada año, tan pronto como paría un potrillo, éste desaparecía sin dejar rastro. El bey no sabía qué pensar al respecto, intentó poner guardias en el establo. Sin embargo, los guardias no podían prever el momento exacto en que la yegua iba a parir y seguir al ladrón. Ese año, la yegua estaba nuevamente preñada. Un día, jugando en el patio, Yuraón escuchó una conversación entre los sirvientes cuidadores de caballos. Cada año, el potrillo de esta yegua pura sangre desaparece sin dejar rastro, o se eleva al cielo, o se hunde en la tierra. Nadie lo sabe. Nuestro amo lleva años poniendo guardias, pero de nada sirve. No hoy. Mañana la yegua debería parir, así que vamos a cuidar de ella nosotros mismos una noche o 2. Tal vez descubramos de qué se trata. Al escuchar estas palabras, el ardiente y apasionado corazón de Yurajón se encendió, y tarde en la noche, cuando todos en la casa dormían, se levantó sigilosamente de la cama y se fue al establo, donde se acurrucó junto a los sirvientes cuidadores. El tiempo pasó de largo más allá de la medianoche, y justo antes del amanecer, un sueño irresistible se apoderó de los cuidadores. Yurajón se dio cuenta de que estaba a punto de quedarse dormido. Entonces sacó un cuchillo de su bolsillo, se hizo un corte en la palma de la mano, echó una pizca de sal en la herida y, sufriendo de un ardor punzante, así ahuyentó el persistente sueño de plomo. Cuando todo se calmó y se hizo silencio, llegó la hora en que la yegua iba a parir. Pero tan pronto como el potrillo nació, una enorme y horrible mano apareció por la chimenea y lo recogió, pequeño. Yurajón se levantó de un salto y golpeó con su sable esa mano. Sin embargo, aquella mano enorme y aterradora, como si nada, levantó al potrillo y lo sacó del agujero de la chimenea. Sorprendido por esto, Yurajón salió al patio, corrió al campo, pero el monstruo ya había logrado escapar lejos. Frustrado por esto, Yuraón se vio obligado a regresar. Despertó a los cuidadores y les contó todo lo que había sucedido. Ellos, mirando con ojos asombrados, solo podían sacudir la cabeza en señal de incredulidad. Yuraón regresó sin ser visto a su habitación, se acostó, y entonces llegó el amanecer. Esa mañana, Yurajón le contó a su padre sobre el extraño incidente de la noche anterior. El padre Bey también se sorprendió mucho por este caso. Por más que pensó, no pudo idear nada razonable para prevenir esta grave calamidad. Los pensamientos sobre el potrillo robado calaron hondo en el corazón de Yurajón. Un día se dirigió a su padre. «Querido padre, necesito consultarte. He decidido ir en busca del potrillo desaparecido. Permíteme hacerlo». El bey pensó mucho sobre si debía enviar a su amado hijo en un camino peligroso, y decidió negarle su petición. Después de esto, el bey, en un momento libre, fue a ver al gobernante del principado, el bek, y le contó sobre el misterioso caso del potrillo. El príncipe también se sorprendió y, convocando a los ancianos de barbas blancas, les preguntó: «¿Qué es esta maldición? ¿Cómo entender esto? La yegua cada año da a luz un potrillo, y una mano lo recoge y se lo lleva antes de que pueda ponerse de pie». Los sabios de cabello canoso pensaron y dijeron: «Señor, esta yegua no es común, sino de la raza de los Divs, y su cría es llevada por un Div. A los humanos les resulta difícil competir con los Divs. Un hombre frente a este monstruo es como un pequeño insecto. Ninguna pierna ha pisado su morada. Así que es mejor no emprender nada en un asunto que involucra a los Divs». Regresando a casa con esta mala noticia, el bey comenzó a aconsejar a su hijo: «Escucha mi consejo, hijo. Olvida los pensamientos sobre el potrillo. No tomes a pecho esta pérdida. Si necesitas un potrillo, puedo conseguirte uno mucho mejor».
Pero por más que el bey intentó consolar a su hijo, disuadirlo y esforzarse por distraerlo de su arriesgada empresa y asustarlo con monstruos, Yurajón no se apartó de su deseo. El amor por ese potrillo, el deseo de encontrarlo a toda costa, se apoderaron de todo su ser. Yurajón no temía a los poderosos y aterradores Thieves, no le asustaban los peligros y dificultades del camino, y por eso le dijo a su padre: «Querido padre, no me hables de esas palabras. Ni con miedos ni con promesas me vas a convencer. No me seducen tampoco las riquezas. Lo que necesito es tu bendición paternal. Déjame ir al campo limpio, porque, de todos modos, mientras no encuentre al potro, mi alma no encontrará paz». El padre Bai, al final, se vio obligado a dar su consentimiento paternal. Les ordenó a sus hijos mayores que acompañaran a Yuraón. Antes de que emprendieran el camino, el Bai les dijo estas palabras de despedida: «Protejan a su hermano menor de los peligros. Intenten hacer todo lo posible para que regrese. Cuéntenle todo tipo de miedos y terrores. Y si de esto no sale nada, entonces, sin dejarlo, sigan con él hasta que él mismo, finalmente, se arrepienta de lo que ha decidido. Y después, regresen todos juntos a casa». Proporcionando a sus hijos todos los suministros y equipos necesarios, el Bai los acompañó hasta el borde del Kislak y se despidió con tristeza. Los hijos le desearon lo mejor y continuaron su camino. Caminaron hasta la tarde y en un lugar se detuvieron a pasar la noche. Al día siguiente, de nuevo avanzaron hacia la lejanía desconocida. En el camino, ambos hermanos mayores hablaban cada vez más sobre los peligros que acechan a los viajeros en tales andanzas. Asustaban a Yurajón con relatos sobre genios y dragones. Sin embargo, Yurajón no se dejaba llevar por el miedo y sorprendía a sus hermanos con su valentía. «Escúchenme, hermanos», dijo Yuraón en un momento, no pudiendo contenerse. «No entiendo. ¿Acaso ustedes me acompañan como mis compañeros o han salido en el camino para asustarme con todo tipo de miedos? Si realmente están aquí para sembrar temor y desviarme del camino que he elegido, todo esto es en vano. Sería mejor que se quedaran en el lugar donde se despidió nuestro padre. Y ahora todavía no es tarde para hacerlo. Puedo guiarlos de regreso». «¿Qué dices? ¿Qué dices, hermano?», respondieron Saibjón y Sultanjón. «Si te hemos dicho algo inapropiado, créenos, lo hemos dicho sin interés alguno, por tu propio bienestar. No pienses en nada malo, siempre estaremos contigo de todo corazón. A donde sea que vayas, no te dejaremos, estaremos a tu lado». Y los tres hermanos continuaron su camino. Al caer la noche, hicieron una parada. En la oscura medianoche, Yurajón se levantó silenciosamente y se fue solo hacia la estepa. Sentía claramente que sus hermanos no estaban muy dispuestos a continuar la travesía. «Sea lo que sea», se dijo Yurajón, «un guerrero también puede estar solo en el campo. Que él siga adelante. ¿Y qué pasará con los hermanos mayores?». Al despertar temprano por la mañana, vieron que Yuraón no estaba. Los hermanos se alarmaron. En su desesperación, comenzaron a esparcir ceniza sobre sus cabezas. ¿Qué le dirán ahora al padre Bai? Al encontrar una huella apenas visible, Saibión y Sultanjón la siguieron. Que ellos avancen por la estepa, y ahora hablemos de Yuraón. Largo o corto fue el camino de Yuraón, y llegó a un lugar donde en una bifurcación de caminos había una enorme piedra. En ella había una inscripción: «A la derecha, el camino afortunado; en el medio, el camino desconocido; el camino a la izquierda, el camino peligroso». Al leer esta inscripción, Yurajón pensó toda la noche: «Incluso si mis hermanos me encuentran, de todos modos nuestros caminos se separarán, no podemos ir juntos. Así que, decidido, elijo el tercer camino, que no promete nada bueno. Me parece que todas mis búsquedas y enigmas se resolverán precisamente en este camino». A la mañana siguiente escribió una carta que decía: «Queridos hermanos, he tomado el tercer camino. No intenten buscarme. Mejor regresen a casa y lleven esta noticia a nuestro padre». Al fijar la nota a la piedra, Yurajón se dirigió por el camino que giraba a la izquierda. Después de 2 tránsitos, el camino se convirtió gradualmente en dunas.
Un viento fuerte dispersaba por todas partes los ardientes granos de arena invisibles. Pronto Yurahón se detuvo, porque era muy difícil seguir adelante. Miró a su alrededor. Todo estaba vacío y muerto. Ni un solo árbol, ni un solo arbusto. Solo arena y más arena. Una desolada tierra desértica. Yurahón avanzaba con gran esfuerzo, paso a paso, hasta que la noche lo alcanzó. Durante la noche, además de las estrellas en el cielo y las llanuras de arena, no se veía nada. En los días siguientes, Yurahón comenzó a adentrarse en el desierto solo por las noches. Maldecía todo en el mundo cuando se le acabaron las últimas provisiones. Superando con increíbles dificultades aún una cierta distancia, vio a lo lejos 3 campamentos. Lo que tenga que ser, será, decidió para sí. Iré a uno de estos campamentos. Con sus últimas fuerzas, Yurahón finalmente llegó al más cercano. Al asomarse a la yurta blanca más alta y grande, vio en un rincón a una belleza parecida a un hada. Al ver al inesperado y cansado viajero, ella de inmediato se agitó, se preocupó, le limpió el polvo de la cara, lo lavó y lo alimentó hasta saciarlo. «Oh, noble guerrero», se dirigió la joven a Yurahón, «¿de dónde has venido aquí?» Yurahón le contó quién era, sobre su vida y qué lo había llevado allí. La joven parecida a un hada le dijo a Yurahón: «Oh, joven, has venido en vano a estos lugares. Probablemente buscas tu propia perdición. Aquí habita un poderoso Div blanco. Si él aparece, no tendremos suerte, ni tú ni yo. Mejor vete pronto mientras estés a salvo». Y comenzó a describirle cuán aterrador y formidable era ese Div. Las palabras de la joven no asustaron en absoluto a Yurahón. Le contó sobre su firme intención de luchar contra el monstruo. La joven, viendo que sus súplicas eran en vano, decidió darle un buen consejo al guerrero. «El Div blanco está de caza ahora. Debe regresar en 3 días. Durante todo este tiempo debes permanecer oculto. Y luego veremos en la práctica de qué sirve tu valentía». Después de esto, la joven llevó a Yurahón a un lugar escondido y durante los 3 días lo agasajó con diferentes manjares. En el 4.º día, vientos tempestuosos llegaron que blanquearon todo a su alrededor. El cielo y la tierra se cubrieron con una bruma blanca. La joven dijo: «Este viento es la señal del Div blanco, y si en ti hay algo que sirva como señal de valentía y coraje, sal a su encuentro». Yurahón comenzó a esperar la aparición del Div blanco. De repente, algo retumbó. El viento aulló, se levantó un torbellino, y después de todo este aterrador ruido, apareció el Div blanco. Cuando se acercó a la yurta, Yurahón se levantó y se enderezó en toda su altura. El caballo del Div blanco, que nunca había visto a los humanos, empezó a resoplar inquieto. El Div blanco se acercó a Yurahón y comenzó a presumir: «¡Qué suerte! No tuve éxito en la caza de lobos, pero aquí he tenido suerte. ¡Qué bien ha salido! De lo contrario, no sabía dónde gastar mi fuerza». Y el Div blanco, agarrando al guerrero por la cintura, intentó levantarlo, pero en ese momento Yurahón atrapó la mano del monstruo y la apretó con fuerza, como si fuera un tornillo. El Div blanco se sorprendió por la fuerza del joven. «¿Quién eres? ¿De la raza humana o algún otro ser?» «Entre los humanos nunca he encontrado a alguien tan fuerte», admitió el Div. Luego, el Div blanco, golpeando al joven en el pecho con su puño, levantó la otra mano, con la intención de acabar con el joven valiente. Sin embargo, no fue tan fácil. Yurahón, astutamente, atrapó esa mano temible y, esforzándose, la arrancó del cuerpo del monstruo. Al entrar en combate, lucharon durante mucho tiempo, hasta que Yurahón derribó al Div y le cortó la cabeza con su sable. Cuando el monstruo fue derrotado, de repente, de algún lugar desconocido, se oyó una extraña voz. «¡Espera un momento! ¡Espera!». Sorprendido por esto y sin entender nada, Yurahón se dirigió a la misma yurta blanca donde estaba la joven.
La belleza parecida a un hada felicitó al joven por su victoria. «Veo que eres un verdadero guerrero con corazón de león», dijo ella. «Ahora me he convencido de que puedes enfrentarte a poderosos Divs, pero aún hay 2 Divs. Uno es negro, el otro es rojo. En el establo del Div rojo hay un potro. Te ayudaré en lo que pueda, pero ahora debes tener paciencia y esperar. Estoy segura de que también podrás vencer al Div negro si concentras tus fuerzas. Luego enfrentarás al Div rojo. Nosotras también, las 3 jóvenes, nos consultaremos entre nosotras. Pensaremos en cómo ayudarte. Somos las hijas de 3 padishas. Nos han secuestrado y traído aquí al fin del mundo, de donde no se puede escapar. Y si ahora nos liberas de esta esclavitud, te estaremos eternamente agradecidas. Ahora te esconderé en una de las yurtas discretas, y yo misma iré al campamento del Div negro, donde me encontraré con la hija del padishá, que está prisionera con él. Y se apresuró a ir allí. Al llegar a la morada del Div negro, ella saludó a la princesa y le contó que había aparecido un joven héroe y que había matado al Div blanco. La segunda chica, al escuchar esta alegre noticia, suspiró aliviada, como si una montaña se hubiera caído de sus hombros. Las chicas se consultaron y acordaron entre sí qué hacer a continuación. Como de costumbre, el Div negro durmió 3 días y 3 noches. Para ese momento aún le quedaba por dormir exactamente 1 día y 1 noche. Regresando al campamento blanco, la chica transformada le contó a Jura-On sobre su encuentro con su amiga y que el Div negro estaba ahora en sueño. «Si quieren, mátenlo mientras duerme, y si no, después de que despierte», dijo la chica. Jura-On le respondió que no era honorable matar a alguien que estaba dormido, y al caer la tarde montó en el caballo del Div blanco y, despidiéndose, se dirigió al campamento del Div negro. Al despertar de su sueño, el Div negro sintió que algo no estaba bien. «Huele a espíritu humano», pensó para sí, y al salir de la yurta comenzó a mirar a su alrededor. En ese momento, Jura-Con se acercó al Div. El Div negro gritó con voz atronadora a Jura-On: «Niño, ven rápido a mí, que ya tengo hambre desde hace tiempo. Déjame probar carne humana». Y bajó sus manos peludas hacia el valiente. Jura-On se mantuvo en la silla, aferrándose al vientre del caballo, y con todas sus fuerzas golpeó las manos del monstruo. El Div negro decidió aplastar al joven con todo su cuerpo, pero éste rápidamente se bajó del caballo y se lanzó a la pelea. La lucha fue intensa y larga, pero finalmente Jura-Con logró derribar al Div negro y le cortó la cabeza. Entonces la oscuridad se disipó y de algún lugar comenzaron a oírse voces extrañas. «¡Espera! ¡Aún espera!». Cuando se acabó con el Div negro, la segunda chica, la de edad intermedia, se inclinó profundamente ante su salvador. Pasaron varios días y Jura-On habló con las princesas sobre el potro desaparecido. «¿Qué debemos hacer para apoderarnos de ese potro?», les preguntó. Las princesas respondieron: «Este asunto solo puede resolverlo la princesa que está prisionera del Div rojo. Ella es una hechicera, sabe muchas cosas. Preguntémosle y ella nos dirá qué hacer a continuación». Y las chicas escribieron una carta a esa princesa. «Oh, Malika», decía la carta, «cuando recibas este mensaje, ven a nosotros lo más pronto posible. Ha ocurrido algo que te alegrará mucho». La paloma mensajera, liberada de la jaula, salió volando ruidosamente hacia el campamento del Div rojo. La hechicera leyó la nota. Luego se convirtió en paloma y voló hacia el campamento vecino. Al llegar, recuperó su forma anterior y volvió a ser joven y encantadora. Al acercarse al borde de la yurta, la chica vio a un hermoso y valiente joven sentado junto a las princesas. Tan pronto como su mirada se posó en el joven, en su pecho se encendió un sentimiento de amor sublime. Hizo una reverencia y pronunció con voz emocionada: «Salam aleikum, oh noble príncipe». Sus amigas le contaron a la princesa sobre la hazaña del valiente joven y le pidieron consejo sobre cómo podían vencer al Div rojo y liberar al potro de Jura-On.
La encantadora joven princesa, que amaba aún más al joven por su valentía, escuchó a sus amigas y, sacudiendo la cabeza, respondió: «Queridas hermanitas, no piensen que se puede tratar al Div rojo como a los Divs blanco y negro. Esta criatura es mucho más fuerte y peligrosa que ellos». Las princesas comenzaron a pensar en cómo liberarse del dominio del odioso Div rojo. Tras discutir entre ellas, llegaron a la siguiente decisión. Ahora el Div rojo está de caza. Regresará en 2 días. Debemos emboscarlo en el camino, cerca del campamento. Durante el combate, el Div rojo pedirá que lo alimenten con carne. Nosotras no lo alimentaremos, sino que le llevaremos shashlik a Yurahón, y entonces Yurahón recuperará su fuerza y podrá salir victorioso. Pasaron 2 días, y antes de la llegada del Div rojo, vientos rojos soplaron, y todo a su alrededor se cubrió con un velo de sangre. Las princesas avisaron al joven sobre la proximidad del Div rojo y lo llevaron al lugar de encuentro con el monstruo, en un camino apartado. Allí había un puente, bajo el cual se escondió Yurahón. Al acercarse al puente, el Div rojo sintió el espíritu humano, y su caballo se detuvo como si estuviera clavado en el suelo. Sin entender qué pasaba, el Div se bajó y se dirigió directamente al puente. Yurahón salió de su escondite y le bloqueó el camino. El Div rojo vio que un joven, una insignificante criatura, le estaba impidiendo el paso. Mirando al valiente, el Div pensó: aunque es pequeño, su apariencia es muy amenazante. Yurahón y el monstruo comenzaron a acercarse. Al llegar a la distancia adecuada, se miraron fijamente, sin parpadear. El Div rojo no pudo soportar la penetrante mirada del joven y le dijo: «Chico, tienes ojos de diamante que parecen atravesar a todos». Nunca antes había encontrado ojos tan valientes en un ser humano. Los rivales se abrazaron por la cintura. El Div rojo, queriendo probar al joven, le apretó la muñeca. Yurahón hizo lo mismo. Al ver que en fuerza no se superaban el uno al otro, el Div rojo le dijo al joven: «Escucha, chico audaz, hagamos una tregua por un tiempo. Siempre tendremos tiempo para pelear. Eres muy joven y me da pena quitarte la vida en la flor de la juventud». Yurahón rechazó la propuesta. Entonces el Div rojo derribó al joven, pero éste se levantó de inmediato y derribó a su vez al monstruo. Su combate duró varias horas, y finalmente el Div rojo no pudo soportarlo más y emitió un rugido sordo y quejumbroso. Esto significaba que el monstruo ya estaba perdiendo fuerzas y que necesitaba reponerse. Las princesas trajeron shashlik de carne de un cordero joven, pero no se lo dieron al Div, sino al joven. Yurahón recuperó su fuerza y volvió a entrar en combate. Una de las chicas esparció mijo a los pies del Div rojo, y éste, resbalándose, cayó al suelo. Yurahón puso su pie sobre el pecho del Div y le cortó la cabeza con su sable. De repente, de algún lugar comenzaron a oírse voces extrañas que decían amenazadoramente: «Espera, aún espera». Luego todo quedó en silencio. Las princesas alabaron al joven vencedor y lo llevaron a la yurta. Allí organizaron un banquete en honor a su liberación. Pasaron 2 días y la hechicera dijo: «No piensen que los Divs han muerto para siempre. Para acabar con ellos de una vez por todas, hay que hacer algo más. Al otro lado del desfiladero hay un pequeño valle verde. Allí, en la ladera de la montaña, hay una cueva. En esta cueva está escondido un cofre que es custodiado por un dragón que echa fuego. Para apoderarse de ese cofre hay que matar al dragón. Dentro del cofre habrá otro cofre y debajo de ese cofre otro cofre más. En el cofre más pequeño hay una cajita. En esa cajita están las almas de los Divs. Si se aplasta esa cajita, los Divs encontrarán la muerte definitiva». Yurahón, tras escuchar a la hada, le preguntó: «Indícame el lugar donde se encuentra. Debo enfrentar a ese dragón, de lo contrario, mi tarea no se completará». «Justo enfrente de la guarida del dragón crece un viejo chinar», comenzó a instruirlo la hada.
Si caminas desde ese chinar hacia la cueva, el dragón, al sentir el espíritu humano, se alarmará y comenzará a moverse de un lado a otro. En ese momento hay que dispararle una flecha en los ojos. Yurahón reunió su equipo de viaje y, despidiéndose de las chicas, se puso en camino en la dirección indicada. Tras recorrer cierta distancia y pasar por un desfiladero montañoso, comenzó a caminar por un prado verde, donde crecían flores maravillosas y el aire estaba impregnado del fragante aroma de diversas hierbas. En este camino también se encontraban muchos animales salvajes. Algunos de los depredadores intentaron atacar a Yurahón, pero al encontrarse con su mirada abrasadora y penetrante, se paralizaban en su lugar y comenzaban a temblar. Cuanto más avanzaba Yurahón, más estrecho se volvía el desfiladero y en un lugar se topó con una pared de piedra vertical. A lo lejos vio una cueva. Junto a ella crecía un enorme y frondoso chinar. Al acercarse al árbol y resguardándose detrás de él, el joven intentó acercarse a la cueva. El dragón se agitó en su guarida, se inquietó y cuando sacó la cabeza, su aliento fétido y ardiente quemó instantáneamente toda vida a su alrededor. Yurahón, esperando el momento adecuado, apuntó con su arco tenso y acertó en un ojo del dragón. Enfurecido, el dragón comenzó a buscar a su enemigo y a escupir veneno mortal de su boca. Cuando el dragón se calmó un poco, Yurahón volvió a apuntar, y su certera flecha dio en el otro ojo de la criatura. Quedando ciego, el dragón salió de la cueva y comenzó a girar en círculos, lleno de rabia impotente. Yurahón se acercó a la cueva cuando el dragón se tranquilizó un poco y le cortó la cabeza con su sable. Luego, el joven se acercó a la cueva y vio un gran cofre. Al abrirlo, descubrió un cofre más pequeño. Tras abrir cofre tras cofre, Yurahón finalmente llegó a la caja que necesitaba. Al tomar la caja en sus manos, la apretó, y entonces se escucharon unas voces ininteligibles y ante él aparecieron enormes divos. Ellos, suplicantes, se dirigieron a Yurahón. «Oh, intrépido Chiquit, no nos mates, que esta caja siempre esté contigo y nosotros te serviremos en cualquier cosa». Y todos, sin excepción, se postraron ante él. Yurahón dejó ir a los divos y escondió la caja en su bolsillo. Después de esto, regresó con las chicas al campamento y les contó todo lo sucedido. Luego les preguntó sobre lo que más le preocupaba. «¿No saben dónde se encuentra mi potro?» «Lo sabemos, pero es difícil de ver», respondió la hechicera. «Está en el establo, pero no se puede acercar así como así. Hay que hacer un túnel subterráneo y luego, poco a poco, mostrarle al potro. Primero la mano, luego la cabeza, la mitad del cuerpo, y solo después todo uno mismo. Solo de esta manera, cuando durante varios días el potro se acostumbre a ti, se puede acercar a él». Yurahón preparó las herramientas y comenzó a hacer el túnel. Cuanto menos distancia quedaba hasta el establo, más claramente oía el suave y ansioso relincho y el incesante golpeo de sus cascos. Yurahón logró hacer un túnel hasta el establo y se encontró justo frente a la cuadra del potro. El jijit actuó exactamente como le había aconsejado la hechicera y poco a poco domesticó al potro. Después de unos días, Yurahón sacó al potro del establo y se dirigió con él a la estepa. Así domesticó al caballo. Un día, Yurahón se dirigió a las chicas con una propuesta. «Escuchen mi consejo, vayamos a alguna ciudad». «Bueno, Yurahón, estamos de acuerdo», respondió una de las chicas. «En ese caso, llama a los divos y que construyan para nosotros una fortaleza. Y que tenga lujosas mansiones, fincas con grandes jardines, es preferible construir esta fortaleza lejos de la gran ciudad, a un día de camino. Allí podremos vivir tranquilamente el resto de nuestras vidas». Al escuchar tales palabras, Yurahón se sorprendió y dijo inseguramente: «¿Quién soy yo en realidad? Un simple mortal. Si fuera tan todopoderoso, podría construir una ciudad. Después de todo, nosotros somos pequeños granos de arena perdidos en un inmenso desierto. Deberíamos pensar mejor en cómo salir de esta desolación.
Y ustedes dicen, construyan una fortaleza. ¡Ay, Yuraón! Parece que no has entendido todo, comenzó a hablar la princesa menor, porque tú sostienes en tus manos los poderes de los poderosos divos. Solo tienes que apretar más la caja, y todos ellos aparecerán para cumplir cualquier deseo tuyo. A Yuraón le quedó claro de qué se trataba, y sacando la caja de su bolsillo, la apretó en su mano. No había terminado de hacerlo cuando se oyeron voces: «Hemos venido ante ti, oh nuestro señor», y unos poderosos divos que aparecieron de la nada se sentaron ante él. Yuraón ordenó al principal de ellos: «Construyan una fortaleza a un día de camino de la ciudad, y que tenga mansiones, ríos que fluyan, rosas que florezcan y ruiseñores que canten. Luego trasládennos a todos allí. Te escuchamos y obedecemos, nuestro señor», respondieron los divos y siguieron a su líder. Que Yuraón y las chicas se quedaran aquí, mientras los divos se apresuraban a todas partes para, tras observar los alrededores, encontrar un lugar adecuado para construir la ciudadela. Ese lugar resultó ser un lado donde en la bifurcación de caminos yacía aquella enorme piedra. Los divos comenzaron la construcción de la fortaleza y pronto se presentó en todo su esplendor y belleza, con jardines y bosques, amplias calles y callejones. Allí fueron trasladados Yuraón junto con las princesas. No pasó un año desde su reubicación cuando en la fortaleza apareció mucha gente. A Yuraón le gustaba salir de caza. Un día, ante las puertas de la fortaleza, aparecieron dos desconocidos. Haciendo una reverencia a Yuraón, los forasteros pidieron vivir en su ciudad. Yuraón, observando atentamente sus rostros, reconoció en los desconocidos a sus hermanos, pero su aspecto ahora era muy diferente. Estaban demacrados y su ropa estaba desgastada. Ese día, Yuraón los invitó a su casa y comenzó a preguntarles sobre su vida. A la mañana siguiente, Yuraón llamó a los sirvientes y ordenó que lavaran a los huéspedes en el baño, los vistieran con ropa nueva. Los sirvientes hicieron todo como les había ordenado su señor y llevaron a los huéspedes a las habitaciones de Yuraón. «¿De dónde son y de qué país han venido?», les preguntó Yuraón. Entonces uno de los huéspedes, con lágrimas en los ojos, comenzó a contar con tristeza. «Éramos 3 hermanos cuando partimos en viaje. En el camino perdimos al hermano menor, Yuracona. Escogiendo el camino afortunado en la bifurcación, visitamos muchas ciudades en busca de nuestro hermano, pero al no encontrarlo, sufrimos todo tipo de privaciones y comenzamos a vagar por el mundo, eligiendo el destino de un viajero pobre Kalandar. Pasó mucho tiempo, y llevar una vida errante se volvió insoportable para nosotros. Decidimos regresar a casa después de infructuosos intentos de búsqueda, y comenzamos a abrirnos camino hacia nuestra tierra natal, y de repente nos encontramos con su ciudad. Antes, en estos lugares no había nada, solo se extendía la estepa desnuda. Pero ahora ha surgido una gran ciudad, gobernada por un gran padishá, como usted. Su benevolencia y gracia nos recordaron la generosidad de Yurajona, y por esto estamos muy agradecidos. Les suplicamos humildemente que nos dejen vivir en su maravillosa ciudad». Yurajón, escuchando esta sincera y veraz confesión, se abrió ante sus hermanos, les contó sobre las pruebas que había enfrentado. Entonces los hermanos se abrazaron tiernamente, felices de haberse encontrado. Poco después, Yuraón casó a sus hermanos con 2 chicas, y él mismo se casó con la princesa menor, y comenzaron a vivir en paz y tranquilidad. Un día, Yuraón, vestido con su armadura de caza y con un halcón en su brazo, salió solemnemente a cazar. Consiguió ricos trofeos, abatió un ciervo, quécliques, tórtolas y mucha otra caza. 2 o 3 veces invitó a sus hermanos a cazar juntos, a cada uno le dio un caballo veloz, un buen equipo de caza y asignó terrenos separados para rastrear a las bestias. Yuraón cada vez regresaba del campo con éxito. Lo veían los guardianes en las puertas, sin embargo, sus hermanos siempre regresaban con las manos vacías.
Sus esposas al principio guardaron silencio, pero luego comenzaron a reprochar a sus desafortunados maridos. Acribillados a reproches, los dos hermanos estaban listos para hundirse en la tierra. Finalmente dejaron de salir a cazar, para no soportar más la vergüenza y la humillación. Un día, el hermano mayor llamó a su hermano mediano y comenzó a hablarle. «Escucha, hermano, nuestras cosas van mal. Las esposas se burlan de nosotros cada vez. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Así que esta conversación debe quedarse entre nosotros. Saquemos del bolsillo de Juracón esa misma caja preciada. Y entonces trasladaremos esta ciudadela junto con todos sus edificios y construcciones y también llevaremos al potro. Después de esto tendremos un gran prestigio ante nuestro padre y dejaremos a Juracón solo en la estepa desolada». Al hermano mediano le gustaron estas palabras. Comenzaron a pensar en cómo llevar a cabo su malvado plan, y decidieron hacer lo siguiente. En la entrada del establo colocar una espada afilada de lado, y luego, en medio de la noche, despertar al hermano menor, diciéndole que habían llegado los bandidos a robar el potro. Cuando Juracón corriera hacia el establo para salvar al potro, se encontraría con esta espada y se haría daño en las piernas. En la profunda noche, cuando Juracón dormía un sueño profundo de héroe, los hermanos malhechores irrumpieron inesperadamente en su habitación y comenzaron a gritar en pánico: «¡Los ladrones han entrado en el establo!». Despertado por este grito desgarrador, Juracón se lanzó hacia el establo, cuyas puertas, como se dio cuenta, estaban inexplicablemente abiertas de par en par. De repente, al tropezar con el objeto afilado, Juracón se cortó por debajo de las rodillas y cayó al suelo como si lo hubieran derribado. Los hermanos villanos, al enterarse de la desgracia, fingieron ser compasivos, levantaron a Juracón en brazos y en ese momento le sacaron del bolsillo la caja milagrosa. Tan pronto como presionaron la caja, se oyeron voces retumbantes. «¿Qué ordenas, señor?», preguntaron los poderosos genios que llegaron. Los hermanos Saibkón y Sultancón les ordenaron: «Trasladad esta ciudadela junto con todos sus edificios y personas más cerca de nuestra aldea natal». «Te obedecemos y cumplimos, señor», dijeron los genios serviles, y la ciudadela fue trasladada en un instante a un lugar llano, no lejos de la aldea de su padre. Y a Juracón lo dejaron en su lugar anterior, colocando a su lado un arco y un carcaj con flechas. Cuando al día siguiente Juracón recobró el sentido, vio sus piernas heridas y mutiladas. Registró sus bolsillos. No había rastro de la caja salvadora. Reflexionando, Juracón concluyó que esto era obra de sus propios hermanos. Aceptando su destino, Juracón se quedó sentado un buen rato. Luego se arrastró a 4 patas hacia adelante, hacia donde se veía el bosque. A veces lograba cazar alguna presa, un animal pequeño. Así se movió todo el día, y solo al atardecer llegó al borde del espeso bosque. Después de cazar durante varios días en ese bosque, Juracón salió de él y se encontró con un desfiladero montañoso. Para ese momento, las heridas en sus piernas empezaron a sanar poco a poco. Juracón construyó una pequeña choza de cañas y ramas y comenzó a vivir en ella. Colocaba trampas para diferentes aves, se dedicaba a la caza, obteniendo así su alimento. Un día, Juracón logró abatir un ave, pero ésta, al caer lentamente, voló hacia algún lugar lejano en lo profundo del bosque. El cazador comenzó a arrastrarse hacia la presa y de repente vio a un joven ciego sentado sobre una piedra. Resulta que él vivía esperando a que la presa se acercara, ya que se quedaba inmóvil, haciéndose pasar por un ser inanimado. Juracón casi había llegado a la ave, pero el hábil movimiento del joven ciego hizo que la atrapara y se la comiera hasta la última pluma. Indignado por esto, Juracón gritó: «Ciego, ¿por qué te lanzas sobre la presa ajena?». El joven ciego, al escuchar una voz viva cerca de él, se alegró mucho, como si hubiera encontrado a un pariente cercano. «Y escucha, buen hombre, quien quiera que seas, acércate a mí. Hablemos», dijo suplicante el ciego. Hace mucho que no oía otra voz que no fuera la de los animales.
Estoy contento de encontrarte. Hablemos, conozcámonos. Te ruego, sácame de este denso bosque». Sorprendido por esto, Jurakon se acercó al ciego, le tendió la mano. Por el fuerte apretón de manos entendió que el joven ciego poseía una gran fuerza heroica. El invidente también dedujo que Jurakon era un valiente mucho más fuerte que él. Haciéndose amigos, los dos desafortunados comenzaron a vivir juntos en la misma choza. Una vez, cazando en el bosque, abatieron un ave, pero ésta voló hacia un lado. El ciego se subió a la espalda de Jurakon y ellos, siguiendo al ave herida, se encontraron con un desconocido. No tenía ambos brazos. El sin brazos se levantó y se inclinó. Los jóvenes se sorprendieron por su amarga suerte y decidieron vivir todos juntos en la choza de cañas. Se procuraban alimento cazando. Uno disparaba, el otro buscaba la presa abatida. Un día, los jóvenes comenzaron a deliberar. «Amigos, ¿hasta cuándo viviremos como bestias salvajes, habitando en estas tierras desoladas? ¿No hay salida para nosotros?» «Hay compañeros de infortunio», suspiró el sin brazos. «¿Y a dónde podríamos ir? Uno no tiene ojos, otro tiene las piernas heridas, y yo no tengo ambos brazos. Si llegamos a algún lugar habitado, será muy difícil para nosotros, jóvenes guerreros, vivir entre la gente. Así que probablemente estamos destinados a quedarnos en este rincón hasta el final de nuestros días». Así decidieron, no moverse de esos lugares, continuar cazando. Solo necesitamos encontrar a alguien que nos prepare las comidas. Si se resuelve este asunto, no desearíamos nada más, decían. Entonces Jurakon dijo: «Si todos tenemos ese deseo, ¿quién de ustedes se ofrecerá para ir al pueblo y traer aquí a alguna anciana, niña o niño?» «Tal vez yo iré», dijo el sin brazos. «Solo ustedes deben cazar mucha presa, juntar toda esta comida en un saco y colgarlo en mi cuello. Y también denme un plazo de 10 a 15 días». Jurakon y sus compañeros cazaron mucha presa, que abundaba en el lugar, la asaron en un espetón y colgaron el saco de comida en el cuello del sin brazos. Pasó un tiempo y finalmente el sin brazos llegó a un río poco profundo. Mirando río abajo, vio a pescadores colocando redes. Sus ropas y otras pertenencias eran custodiadas por un niño. El sin brazos, desde su orilla, comenzó a llamar en voz alta al niño, y el niño, compadeciéndose del lisiado, cruzó el río y se acercó al desconocido. «Niño, por favor», le dijo el sin brazos, «saca comida de mi bolsa y aliméntame». El niño, sin sospechar nada, sintiendo compasión por él, comenzó a alimentarlo. «Y ahora, dame agua», pidió el sin brazos. Después de beber agua del río, el joven ciego de repente mordió el cuello de la túnica del niño y rápidamente lo arrastró consigo. A pesar de los desesperados gritos y llantos, el sin brazos llevó al niño cada vez más lejos del río, hasta que desapareció en el oscuro bosque. Los adultos pescadores, absortos en la pesca, no notaron la desaparición del niño. El sin brazos corría con todas sus fuerzas, cada vez más adentro del bosque, hasta que se hizo de noche. Luego se detuvo y, soltando al niño, dijo: «Hijo, no me temas, no te haré nada malo, solo te llevaré a un buen lugar. Esta noche dormiremos en este bosque. Recuerda, aquí hay muchos animales salvajes, osos, tigres, linces. No es fácil defenderse de ellos solo». El niño pensó y, al comprender su situación desesperada, se rindió. Con el amanecer continuaron su camino. El sin brazos iba detrás y el niño adelante. Finalmente llegaron a la choza de Jurakon. «Bueno, eso es bueno», dijo Jurakon. «Éramos 3 y ahora somos 4». Así vivieron todos juntos, cazando animales y aves del bosque, y el niño les preparaba la comida. Los cazadores no sospechaban que a pocas verstas de su hogar vivía la malvada bruja Yalmakiz. Un día, cuando desde la choza humana llegó una suave brisa, Yalmakiz sintió el espíritu humano. Comenzó a observar a las personas, y éstas siempre se mantenían juntas, cazaban y comían en una mesa común. Un día, la anciana bruja notó que solo uno de ellos quedaba en la choza. Mirando adentro, vio al niño durmiendo solo.
Haciéndose pasar por una anciana débil, Yalmaguiz Campr se puso a pedirle al niño: «Oh, tú, mi querido, oh, tú, mi bueno, ¿me harías un favor? Saca de mi cabeza los piojos. He tenido tanto dolor que no he tenido tiempo para hacerlo». Sentando al niño en sus rodillas, ella se aferró a él con manos garras y comenzó a succionar la sangre del pobre. Mientras tanto, 3 jinetes regresaban de la caza. Desde lejos notaron que una anciana había entrado en una cabaña y no salía de allí. Los cazadores se preocuparon, pensando que probablemente era la malvada bruja Yalmaxith. ¿Y si acaba con el niño antes de que lleguemos?, se inquietaban. Decidieron rodear la cabaña por 3 lados y capturar a la bruja. El primero en irrumpir en la cabaña fue el jinete ciego. El niño se animó y alzó la voz. El ciego se lanzó hacia ese sonido y cubrió con su cuerpo a la bruja. En ese momento apareció Yuraón. Agarró a la anciana Yalmaguiz del cuello y la derribó de espaldas. Luego clavó estacas alrededor y ató a la anciana por las piernas y los brazos. «Ahora escuchen, amigos míos», se dirigió Yuraón a sus compañeros. «Ahora, cuando le ordene a la bruja: «Trágate a ese jinete», ella lo tragará, pero no querrá escupirlo de vuelta. Entonces yo agarraré a Yalmaguiz. El tragado saldrá de su boca sanado, mucho más hermoso que antes. Cuando ella me trague a mí, a pesar de su orden de «escupe», no lo hará, por mucho que la torturen. Entonces habrá que cortarla en pedazos. Seguramente intentará esconderme en alguna parte de su cuerpo». Yuraón llevó primero al niño hacia Yalmaguiz y le ordenó: «Trágate», y la bruja lo tragó de inmediato. Pasados unos momentos, Yuraón exigió: «Devuélvelo», pero la anciana se obstinó y no obedeció. Yuraón, enfurecido, miró con ojos de fuego, apretó el cuello de la bruja y entonces ella expulsó al niño. Vieron que el niño había vuelto a sonrojarse y era aún más apuesto. Los jinetes mutilados se encendieron en el deseo de experimentar lo mismo. «Que ahora la bruja me trague a mí», pidió el manco. Yuraón hizo un gesto a la anciana para que hiciera su trabajo. Ella tragó al manco, pero no lo escupió. Entonces Yuraón apretó el cuello de la anciana con dedos de hierro y ella devolvió al jinete tragado. Apareció sanado, saludable, más hermoso que antes. Después llegó el turno del ciego. Sucedió lo mismo, y el ciego se convirtió en un jinete hermoso y con visión. Ahora solo quedaba realizar la milagrosa curación de Yuraón. Se ordenó a la bruja que tragara a Yuraón. Ella lo hizo al instante. Sin embargo, Yalmaguiz no tenía intención de devolver al intrépido jinete. Le apretaban el cuello a la anciana, pero todo era inútil. Entonces notaron a un gorrioncito que, posándose en una rama cercana, comenzó a piar sin cesar. «¡Pío, pío! ¡Dedito!». Sorprendidos por esto, los jinetes encontraron el dedito de Yalmaguiz y lo cortaron. Se produjo el milagro. De allí salió Yuraón. Ahora los 3 estaban juntos de nuevo y se abrazaban con alegría. Al mirarse de pies a cabeza, Yuraón se sorprendió de su apariencia, imponente y poderoso. Los audaces jinetes vivieron aún un tiempo en el bosque y se dedicaron a la caza. Un día, Yuraón dijo: «¿Hasta cuándo vamos a habitar en estos lugares remotos y vivir como ermitaños? Es cierto que antes éramos mutilados, pero ahora todos hemos sanado y nos hemos vuelto más hermosos que antes. No estaría mal, amigos, regresar a la gente, establecer un hogar, una familia. ¿Qué opinan de esto, jinetes?». A todos les gustó esta conversación, porque coincidía con sus pensamientos. «Tus palabras son verdad», respondió uno de los jinetes. «Ustedes podrían gobernar un país entero, y nosotros serviríamos a su lado. Esto es porque han hecho tanto bien y cosas buenas por nosotros. Tomemos, por ejemplo, mi caso. Una vez fui un bandido fluvial en un país lejano. Robé mucho a la gente. Causé un dolor inmenso. Mis maldades eran conocidas en toda la región, y finalmente me atrapó el padishá con sus numerosos guardias. Me impusieron un terrible castigo.
me sacaron los ojos y me arrojaron en un desierto abrasador para que muriera una muerte lenta y dolorosa. Después de vagar mucho por el desierto interminable, llegué al borde de este bosque y me alimentaba de lo que podía tocar con la mano. En ese momento, ustedes me encontraron, Yurahón. Gracias a ustedes me volví bueno y humano. Ahora solo tengo un deseo, no separarme de ustedes y vivir siempre con ustedes. Luego tomó la palabra el siguiente jinete. Yo también fui un ladrón notorio en un país lejano. Sabía cómo deslizarme por cualquier rendija y robar los tesoros más valiosos, que estaban guardados tras 7 cerraduras. También se corrió la voz de mis fechorías, y finalmente me atraparon los sirvientes del padishá. Me vendaron los ojos, me sentaron en un camello y, llevándome a un desierto distante, me cortaron ambas manos y me dejaron a merced del destino. Quedándome solo, comencé a frotar mi frente contra la arena y logré quitarme la venda de los ojos. Por más que mirara a lo lejos, por mucho que buscara huellas en la arena, no sabía a dónde había ido la caravana. El viento ya había borrado las huellas en las dunas. Por mucho que pensara en a dónde ir, no podía encontrar una solución. Luego, eligiendo una dirección al azar, caminé por ella. Pasé muchos días y noches como un ermitaño en un lugar deshabitado e inhóspito, hasta que un día llegué al lugar donde ustedes me encontraron. Después de eso, estando cerca de ustedes, encontré una nueva vida próspera, y gracias a ustedes me convertí en un jinete completamente curado. También tengo solo un deseo: estar siempre con ustedes. Después de esto, los 3 jóvenes jinetes se abrazaron y se proclamaron hermanos de nombre. Primero de todo, decidieron, debemos llevar al niño de regreso a sus padres y luego ir a nuestra ciudad. No sé cuánto tiempo estuvieron de camino. Al principio atravesaron el bosque, luego el desierto, y al llegar a una elevada estepa boscosa, vieron a lo lejos un lugar habitado que se hundía en la vegetación. Tras recorrer cierta distancia, los viajeros llegaron a un bosquecillo donde crecían árboles densos y corría un río poco profundo. Siguiendo el curso del río, los jinetes llegaron al lugar donde había sido secuestrado el niño. Al encontrarse en un lugar familiar, el niño condujo con confianza a los jinetes hacia adelante. Tras pasar por el pueblo, entraron en una gran ciudad. Al caminar por una de las calles, el niño señaló la puerta de su casa. Yurahón detuvo a sus compañeros y dijo, dirigiéndose al niño: «Probablemente tus padres te consideran muerto desde hace tiempo. Si entramos todos juntos en el patio, seguramente al verte podrían desmayarse. Primero hay que prepararlos, hablar de varias cosas y luego ya veremos qué hacer después». Yurahón se puso su viejo manto sobre el niño y llamó a la puerta. Una persona que asomó tras la puerta vio ante sí a 3 jóvenes jinetes, muy bellos, fuertes y bien formados, pero vestidos con ropas desgastadas. El sirviente preguntó sorprendido: «¿Quiénes son ustedes?» «Somos viajeros Kalandars», respondió Yurahón. «Entre nosotros hay adivinos, descifradores del destino, así como narradores de historias curiosas». El portero regresó a la casa y le informó al dueño: «Deja entrar a los huéspedes en la casa y prepara un lugar para ellos». Regresando a su alcoba, el dueño compartió sus dudas con su esposa. «Sabes, esposa, esta noche han llegado huéspedes a nuestra casa, pero me asusta su aspecto amenazante. No sé qué puede suceder. No hay manera de escapar, ya que se dice, se respeta al huésped más que al padre. Así que extenderemos un mantel para ellos, les ofreceremos diversas viandas. Me sentaré con ellos y hablaré de esto y aquello. Tal vez descubra sus verdaderas intenciones». Al entrar en la casa de huéspedes, el dueño saludó a los invitados, se interesó por su salud y preguntó sobre sus asuntos. Mientras tanto, trajeron la comida. En un instante, el dastar khan quedó vacío. El dueño se sorprendió de la rapidez de los huéspedes y no dijo nada. Salió al vestíbulo y ordenó a los sirvientes que trajeran a la sala dulces orientales, panes esponjosos y una bebida dulce, el sherbet. Los invitados se deleitaban, y el dueño, llamando a uno de los sirvientes más diligentes, dijo:
Ve rápido por toda la ciudad y reúne a todos mis parientes cercanos. No olvides invitar también a nuestros famosos luchadores, los Pahlavans». El sirviente recorrió toda la ciudad y rápidamente notificó a las personas mencionadas. Todos los parientes y seres queridos del dueño de la casa llegaron. Hermanos mayores y menores, tíos y sobrinos, robustos jóvenes jinetes que se sentaron en un círculo estrecho en la casa de huéspedes del patio exterior. El dueño de la casa, saludando a cada uno de ellos por turno, proclamó en voz alta: «Queridos parientes y amigos, esta noche han venido a visitarnos 4 personas, 3 hombres y una mujer. Cada uno de estos jinetes es como un león. Creo que si los 3 miran a un león, solo con su mirada lo harán huir. Especialmente destaca entre ellos un joven jinete con la mirada de un halcón ardiente. Temiendo su aspecto aterrador y preocupándome por lo que pudiera suceder esta noche, ordené reunirlos aquí. Les pido que se queden esta noche en nuestra casa y pasen la velada conversando con los invitados. Me ha interesado saber que uno de ellos, resulta, es adivino, y el otro es narrador de diversas historias curiosas. En mi alma ha brotado la esperanza. ¿Y si saben algo sobre mi hijo desaparecido, Shukrat? Por eso no despedí a esos viajeros y los invité a mi casa». Entonces, uno de los robustos Pahlavans de la ciudad, con arrogancia, dijo: «Su preocupación es en vano, honorable. Cuando en su ciudad hay hombres como nosotros, héroes, ningún extranjero, ningún viajero se atreverá a tocarlo ni con un dedo. Si han planeado algo malo, los eliminaremos aquí mismo». El dueño de la casa, al ver tal muestra de lealtad, se sintió alentado por su apoyo, se animó y los invitó a sus compatriotas a los aposentos interiores, a la casa de huéspedes para los invitados de honor. Los 4 viajeros también entraron. Al mirar a su alrededor, vieron que con su llegada algunos de los ciudadanos se levantaron cortésmente, mientras que otros continuaron sentados como si nada. Yurajón, en primer lugar, saludó a aquellos que los recibieron de pie, luego a los venerables ancianos. También se acercó a los robustos jóvenes, quienes, mostrando la actitud de fuertes luchadores invictos, examinaban a los huéspedes con una mirada penetrante. Sin embargo, Yurajón fue el primero en saludarlos y al estrecharles las manos apretó tanto que ellos, con los dientes apretados, apenas podían soportar su apretón y algunos apartaban la cara, torciéndola de dolor. Los amigos de Yuraón también saludaron a todos los invitados y los 3 se sentaron modestamente un poco más abajo que los lugares de honor. Colocaron al niño envuelto en un manto detrás de ellos. El dueño de la casa, observando toda esta ceremonia de encuentro, se preocupó aún más. «¡Ay tú, viejo tonto!», se reprochaba a sí mismo por su imprudencia. «¿Para qué demonios inicié este asunto? Los más famosos luchadores de la ciudad se han acobardado ante estos 3 desconocidos. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo terminará todo esto?». Con estos pensamientos inquietantes, el dueño se movía, se preocupaba, atendiendo a los invitados, mientras que los Pahlavans humillados permanecían sentados con la cabeza baja. «Por nuestra arrogancia y altivez», pensaban, «hemos sufrido tal vergüenza. Si nos hubiéramos saludado con respeto, como los demás, levantándonos de nuestros asientos, no estaríamos ahora en una situación tan desventajosa». Algunos de los ancianos y jóvenes de la ciudad ayudaban al dueño a poner la mesa, salían de la sala y traían diversos platos, té caliente. Otros jinetes, reconocidos luchadores, aprovechando esta confusión, se levantaron silenciosamente de sus asientos y, saliendo al patio, se aclararon la garganta y desaparecieron sin ser notados tras las puertas. En la sala quedaron solo ancianos y gente sencilla. La comida era espléndida. El dastarkan estaba lleno de manjares. Solo los 3 viajeros no dejaron ni una miga en su plato. Al ver esto, los amables ancianos de barba blanca comenzaron a atender con empeño a los jóvenes jinetes, diciendo: «Sheiks, queridos hijos, ustedes son aún jóvenes y necesitan comer bien. Así que no se contengan, coman por su salud. Por eso se coloca la comida ante el huésped, para que él la consuma hasta el final.
y apartaron a un lado los diversos platos que estaban en el dastarkan. Los ancianos vieron que los tres pronto recogieron la comida. Todo hasta el último resto. Sí, estos son verdaderos jinetes, murmuraban los ancianos. Son solo 3, pero qué poder. Pueden mover montañas. Nuestros jóvenes luchadores de la ciudad huyeron al ver a estos jinetes. Juzgando por cómo comen, se puede imaginar qué fuerza tienen. Deberíamos preguntarles bien, averiguar de dónde son, qué los trajo aquí y hacia dónde se dirigen a continuación. Tan pronto como retiraron los dastarkan, los ancianos comenzaron a conversar sobre esto y aquello, intentando averiguar lo que les interesaba con preguntas inofensivas. El honorable Bai, dueño de la casa, tampoco se quedó al margen de la conversación general y se dirigió a los 3 jinetes con un discurso. «Oh, gloriosos jinetes, a decir verdad, los he dejado ser mis huéspedes para preguntarles sobre algo. Pensé que tal vez ustedes han oído hablar de mi hijo. Hace 3 años salió a pescar y no regresó. A quien no le he preguntado sobre él, tanto a transeúntes extranjeros como ustedes, como a varios viajeros y adivinos. Esta noche ustedes tocaron las puertas de mi casa, y mi sirviente dijo que entre ustedes hay adivinos y conocedores de diversas historias. Interesado en esto, los invité a mi casa y ofrecí esta cena. Tal vez, precisamente ustedes, queridos huéspedes, disipen mi tristeza y quiten la oxidación de la pena de mi alma y me traigan alguna buena noticia sobre mi querido hijo». Entonces Yuracón se levantó de su asiento y dijo: «Así será. Yo comenzaré a contar primero, pero con una condición. Deben perdonarnos nuestras involuntarias faltas». «Ustedes aún no han cometido ninguna falta ante mí, querido hijo», respondió el dueño de la casa. «Y en cuanto a nuestros desafortunados héroes, que se jactaban de su fuerza y se comportaban con altivez, ellos mismos se han deshonrado por esa misma vanidad. Pero tú, hijo, apresúrate a contar sobre otra cosa». «De acuerdo, pero aún así, ustedes prometan perdonarnos», dijo Yuraón. El honorable Bai reflexionó, sin entender de qué falta estaba pidiendo perdón. Luego asintió con la cabeza, lo que significaba: «¿Perdono? ¿Hablen?». Después de esto, Yurajón relató en detalle todo lo que había vivido, todas sus aventuras. El jinete, que antes había sido ciego, también levantándose de su asiento, pidió la palabra al Bai. «Tengo muchos pecados graves», comenzó. «Si la asamblea de ancianos perdona mis acciones, contaré sin ocultar nada sobre toda mi historia». Los ancianos, los viejos de barba canosa, dijeron al unísono: «No te atormentes, hijo, te perdonamos. Puedes contar si lo consideras necesario». El exciego relató de principio a fin su vida, confesando que él era el mismo bandido Alul, que infundía terror y miedo donde quiera que aparecía. En este momento del relato, los que estaban en la sala comenzaron a murmurar y un susurro recorrió sus filas. «Mira, resulta que el bandido Alul está vivo». Mientras tanto, el jinete continuó su historia. «El padishá y sus guardianes me atraparon una vez y me arrojaron junto con la caravana en un desierto ardiente, me sacaron los ojos y me dejaron solo a merced del destino. Afortunadamente, el destino tuvo piedad de mí, y después de increíbles sufrimientos, conocí a un verdadero amigo valiente, Yurajón, y gracias a él conocí muchas cosas buenas. La ciudad en la que me encuentro ahora es mi ciudad natal». Y Alul, después de esta amarga confesión, se quedó en silencio y, diciendo que mi compañero contará más sobre sí mismo, se sentó en su lugar. El exmanco, levantándose ante la asamblea de ancianos, pidió perdón por su culpa. Los ancianos aceptaron esta solicitud y le permitieron hablar. También narró a los presentes sobre su vida y confesó que era un conocido ladrón llamado Bahlul. «Sobre el resto contará nuestra hermana», dijo. En ese momento, el que se había despojado de su viejo chapan se presentó como un hermoso joven sin barba y se acercó a los que estaban sentados, saludando cortésmente a todos. Las personas perspicaces comprendieron de qué se trataba,
mientras que los menos astutos se frotaban la frente, esforzándose por recordar algo. Se perdían en conjeturas porque el chico ahora lucía mucho más atractivo y hermoso que antes. Tras recorrer todo el círculo de los sentados, el encantador adolescente salió de la sala y, presentándose a su madre, a sus hermanos y a otros seres queridos, los abrazó con fuerza. El bey se alegró inmensamente al encontrar a su hijo y ordenó a los sirvientes que lavaran a esos jinetes en el baño y les dieran nuevos y hermosos trajes. Con tal motivo de alegría, el anfitrión organizó un banquete opulento que duró 3 días y 3 noches. Pasó un tiempo y un día, Yurajón, tras consultar con sus amigos, decidió: «Debo regresar a mi ciudad natal. Ahora que ustedes han encontrado sus lugares, permítanme emprender el camino». Aklul y Baklul, diciendo: «Nosotros también iremos juntos», comenzaron a prepararse para el viaje. Al enterarse de la partida de los jinetes, el Bai les dio caballos veloces y resistentes, los obsequió con ropas costosas y los abasteció de provisiones para el camino. Tras despedirse del Bai, los 3 amigos, Yurajón, Aklul y Baklul, se pusieron en marcha. Montaron todo el día y la noche, y cuando aparecieron las murallas de la ciudad, los viajeros desmontaron de los caballos y se detuvieron. A un transeúnte que pasaba le preguntaron: «¿Cómo está la ciudad?». «Todo en calma». El hombre respondió: «Mejor que no preguntaran sobre esto, buenos hombres. Nos ha llegado una desgracia inesperada. En la ciudad han aparecido poderosos dives. 2 hermanos, que han llegado aquí recientemente, los dominan. Con la ayuda de estos fuertes divs han arrojado a nuestro padishá a la prisión, han atormentado al pueblo, han ahorcado a muchos y otros han sido aplastados bajo la bota de los gigantes monstruosos. Ha muerto mucha gente, las puertas de la ciudad siempre están cerradas». Yurajón dedujo que eran sus hermanos quienes cometían las atrocidades y devastaban la ciudad. Los jinetes comenzaron a pensar en qué hacer. Si entraban en la ciudad a plena luz del día, podrían ser reconocidos. Lo mejor sería infiltrarse bajo la cobertura de la noche y sorprender a sus hermanos dormidos. Yuraón le dijo al transeúnte: «Ve a la ciudad y averigua todas las entradas y salidas. Si cumples con todo lo que te pedimos, serás generosamente recompensado por nosotros. Pero, sobre todo, debes ganarte la confianza de esos hermanos, conocerlos mejor, visitarlos en su casa. Allí vive mi hermana. Infórmale sobre mí, que ella escriba una carta». El hombre respondió: «Soy un pobre cazador. Vivo de lo que a veces logro cazar. No siempre la caza es exitosa. Pero si pudieran acompañarme a un lugar rico en caza, donde en verdad hay muchos animales salvajes, tendríamos una excelente captura. Yo solo no voy allí. Temo a los tigres y leones». Los jinetes fueron con el cazador a ese lugar peligroso pero atractivo. Salieron a un hermoso claro rodeado de un denso bosque salvaje. Allí había aire fresco y vivificante, y manantiales cristalinos murmuraban. Ciervos deambulaban cerca y perdices volaban de árbol en árbol. La caza resultó extraordinariamente exitosa. Abatieron muchos animales, ciervos y otras criaturas. Todos estos trofeos fueron cargados en el caballo del cazador y éste se dirigió hacia la ciudad. En las puertas de la ciudad, algunos de los guardias quisieron quitarle su captura, pero él dijo que era el sirviente de los señores, los hermanos Saibjón y Sultanjón. Los guardias entonces no tocaron al cazador y lo dejaron pasar sin problemas a la ciudad. Allí encontró sin dificultad la casa de los hermanos, los señores de los divs. Ellos recibieron con gusto los generosos regalos de caza y, tras asar carne de ciervo y otras presas en un espetón, se entregaron a la juerga y al deleite. El cazador también se sentó con ellos, participando en la conversación, preguntando sobre esto y aquello. Después de un tiempo, el cazador regresó al claro salvaje, contó a los jinetes cómo estaban las cosas. Luego, nuevamente cargado con la caza abatida, llegó a los hermanos villanos. Al encontrar a la hermana de Yuraón, le entregó una carta secreta. La hermana de Yuratón, fuera de sí de alegría, casi grita. El cazador le dijo con autoridad:
Controla tus emociones, hermana. Mantente firme y guarda estrictamente el secreto. De lo contrario, los hermanos villanos me matarán de inmediato y tú no podrás volver a ver a Yuraón. En su carta de respuesta, ella escribió: Estoy viva y sana. Los hermanos Saib-Hon y Sultan-Hon, que han regresado, están cometiendo abusos y atormentando al pueblo. Tu esposa no se ha sometido a su voluntad y se encuentra en un oscuro zindan. El potro está firmemente atado en el establo porque no deja que nadie se le acerque. Y a nuestro padre le dijeron que tú habías muerto hace tiempo. Incapaz de soportar el dolor, padre se ha quedado ciego y se ha vuelto completamente débil. Con esta carta, el cazador fue a los jinetes y se la entregó a Yuraón. Al recibir esta noticia, Yuraón aprobó la fidelidad de su esposa. Calmándose, tras largas reflexiones, tomó la decisión de que si lograba infiltrarse de alguna manera en la ciudad, no podría vencer a sus hermanos. Era necesario atraer a los hermanos fuera de las murallas de la ciudad y durante uno de sus paseos emboscarlos en un lugar apartado donde se detienen a descansar. En ese momento debían salir de su escondite y atraparlos por la espalda. Habiendo obtenido mucha caza variada, Yuraón nuevamente envió al cazador a la ciudad con regalos del bosque. Este los presentó a Saib-Hon y Sultan-Hon, quienes organizaron un alegre banquete. A la mañana siguiente, los hermanos preguntaron al cazador dónde conseguía tanta caza. «Probablemente solo tú conoces tal lugar», indagaban ellos. «Sí, conozco un lugar así», respondió él a los hermanos y comenzó a describir el claro salvaje que abundaba en toda clase de vida. Los hermanos se entusiasmaron con la idea de visitar ese lugar y le pidieron al cazador que los llevara allí. El cazador accedió gustosamente y llevó a Saib-Hon y Sultan-Hon a ese claro. Cuanto más se acercaban, más se percibía el aroma de las flores del bosque y más agradable frescor se sentía. Con este aire vivificante, los hermanos se sintieron de excelente humor. De debajo de sus pies, los quéqueles volaban, las tórtolas, rompiendo ramas, los nobles ciervos se precipitaban a través del bosque. Los viajeros llegaron a un claro que decidieron usar como lugar de reunión. Aquí traerían los animales abatidos, aquí prepararían la comida. Al dejar su equipo de campamento en ese lugar, los hermanos tomaron arcos tensos en las manos y, adentrándose en el bosque, comenzaron a cazar. Para entonces, Yuraón ya estaba esperando a su hermano mayor en emboscada. De repente, saltó de detrás de los arbustos y dijo tranquilamente: «Aquí estamos, hermano». Saib-Hon pareció quedar paralizado en el lugar, pero recuperándose, extendió la mano hacia su pecho, donde guardaba la preciada caja. Yuraón alcanzó a su hermano y, asiendo su garganta, le quitó la caja. Atando las manos de Saib-Hon, Yuraón gritó con voz fuerte: «¡Oh, gente, suenen la retirada! Ahora todos iremos a la ciudad». Cuando se reunieron los sirvientes y cazadores de la comitiva de los hermanos gobernantes, Yuraón les explicó que Saib-Hon era su hermano traidor. El grupo de jinetes se dirigió a la ciudad y pronto entró por las puertas. La gente de la ciudad salió a las calles, asombrada de que un grupo de desconocidos jinetes condujera atados de manos a dos hermanos asesinos junto con sus secuaces. En la ciudad se desató el alboroto. Todos se preguntaban entre sí: «¿Qué ha sucedido?». Entonces Yuraón llamó a un pregonero y le ordenó que anunciara que todos mantuvieran la calma. Cuando la agitación se calmó, Yuraón fue a ver a su padre, lo abrazó cariñosamente y lo consoló con buenas palabras. Luego, liberando al gobernante de la ciudad de su prisión, le dijo: «Padishah, siéntese en su trono y gobierne en paz, como antes. Y si alguien le pone obstáculos, hágamelo saber, yo le ayudaré. Le deseo que pronto logre mejorar la ciudad y que administre los asuntos del pueblo con justicia». Los liberados de la prisión, el Padishah y sus consejeros, comenzaron a gobernar el país, logrando su prosperidad y bienestar. Yuraón estaba triste y lamentaba mucho que su padre se hubiera quedado ciego. Un día, buscando consejo, se dirigió a su esposa. «¿Qué se debe hacer para que mi padre recupere la vista?».
En la tierra de las lejanas montañas Kaf, que rodean la tierra por todos lados, hay un árbol milagroso, respondió la esposa. Si se ungen los ojos con el jugo de este árbol, el ciego recupera la vista. Ustedes deben ordenar a los Divs y ellos les traerán este jugo curativo. Escuchando este consejo, Jurajón sacó una caja, la apretó y cuando aparecieron los genios les ordenó que trajeran de aquellas lejanas montañas el jugo del árbol mágico. Los genios desaparecieron de inmediato de la vista y pronto trajeron las gotas vivificantes. Después del tratamiento, el padre de Jurajón recuperó la vista. El padre abrazó a su amado hijo, lo besó y comenzó a preguntarle detalladamente sobre el pasado. Jurajón le contó a su padre sobre todas sus aventuras y desventuras, desde el principio hasta el final. Al escuchar el relato de su hijo menor, el padre ordenó que se condenara a muerte a Saibján y a Sultanján. «Querido padre», dijo el generoso Jurajón, ¿vale la pena quitarles la vida? Lo que fue, fue, lo que ha llegado debe ser celebrado, y no vale la pena recordar lo pasado. Perdono su culpa, por muy grave que sea. Perdónalos también tú, padre, por su falta involuntaria. Así, evitando la muerte de sus hermanos, Jurajón se ocupó de otra cosa. Dedicó a sus hermanas, Alula y Bajlula, como esposas y en poco tiempo celebró sus bodas. Al llegar al establo, Jurajón desató a su potro, rompió las cadenas que lo ataban y llevó a su fiel amigo a la libertad. El caballo, debilitado, con profundas heridas de las cadenas en sus patas y cuello, recuperó su antiguo y gallardo aspecto exactamente 40 días y noches después, tras un cuidadoso y esmerado cuidado por parte de su dueño. Viviendo los años siguientes en paz y prosperidad, Jurajón, junto con sus padres y su familia, logró cumplir todos sus objetivos y deseos.